¿Sabías que has estado malinterpretando el Apocalipsis toda tu vida? Y no es tu culpa. Durante siglos, predicadores, películas y libros nos han vendido una versión del último libro de la Biblia que no tiene nada que ver con lo que realmente dice. Déjame hacerte una pregunta. Cuando piensas en el Apocalipsis, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Seguramente monstruos gigantes, explosiones nucleares, el fin del mundo y básicamente todo lo que verías en una película de terror. Me equivoco. Pero ¿qué tal si te dijera que el Apocalipsis no fue escrito para asustarte, sino para darte esperanza? ¿Qué tal si te dijera que los símbolos más famosos de este libro significan exactamente lo contrario de lo que te han enseñado? Hoy vamos a desenmascarar 3 símbolos del Apocalipsis que han aterrorizado a millones de personas, cuando en realidad su mensaje original era completamente diferente. Y cuando termines de ver este video, nunca más verás este libro como una amenaza. Déjame contarte algo que me pasó hace unos años. Estaba en una librería y vi a una señora mayor hojeando una Biblia. Cuando llegó al libro del Apocalipsis, literalmente cerró el libro de golpe y lo puso de vuelta en el estante. Le pregunté por qué, y me dijo, «Es que ese libro me da mucho miedo. Prefiero no leerlo». Y ahí me di cuenta de algo terrible. Uno de los libros más esperanzadores de toda la Biblia se había convertido en una fuente de terror para millones de personas. Todo por malinterpretar sus símbolos. Pero ¿sabes cuál es la verdad? El Apocalipsis fue escrito como una carta de esperanza para personas que estaban viviendo en el infierno. Imagínate por un momento que vives en el año 95 después de Cristo. Eres cristiano y vives bajo el gobierno del emperador romano Domiciano. Este emperador no solo exige que pagues impuestos, también exige que lo adores como si fuera un dios. Si te niegas, puedes ser ejecutado públicamente. Tus hijos pueden ser vendidos como esclavos. Tu familia puede ser destruida. Cada día te levantas sin saber si vas a sobrevivir hasta el anochecer. Ves a tus hermanos en la fe siendo torturados por diversión de las multitudes en el Coliseo. Te preguntas si Dios realmente está en control, o si el mal ha ganado para siempre. Y entonces recibes una carta. Es del apóstol Juan, escribiendo desde su exilio en la isla de Patmos. Y en esa carta, él te dice, «He visto el final de la historia. He visto lo que realmente va a pasar. Y quiero que sepas que todo va a estar bien». Esa carta es el libro del Apocalipsis. No es una amenaza sobre el futuro distante. Es un mensaje de esperanza para personas que estaban sufriendo en ese momento. Pero para enviar ese mensaje de manera segura, sin que las autoridades romanas lo interceptaran y ejecutaran a Juan y a todos los que leyeran la carta, Juan tuvo que escribir en código. Tuvo que usar símbolos que los cristianos entendieran, pero que los soldados romanos no pudieran descifrar. Y ahí es donde empezó el problema. Con el paso de los siglos, perdimos la clave de esos códigos. Empezamos a interpretar literalmente símbolos que estaban diseñados para ser entendidos de manera figurada. Es como si encontraras una carta de la Segunda Guerra Mundial que dijera, «El águila está atacando al oso en el campo de batalla». Si no supieras el contexto histórico, podrías pensar que está hablando de animales. Pero cualquier persona de esa época entendería que está hablando de Alemania atacando a Rusia. Lo mismo pasa con el Apocalipsis. Los símbolos que nos asustan hoy eran perfectamente claros para las personas que los recibieron hace 2000 años. Hoy vamos a recuperar esas claves perdidas. Vamos a ver estos 3 símbolos a través de los ojos de las personas que primero los leyeron. Y vas a descubrir que en lugar de ser amenazas aterradoras, son mensajes de esperanza increíblemente poderosos. Empecemos con el símbolo que más pesadillas ha causado. La famosa bestia del Apocalipsis. Cuando escuchas la bestia, seguramente piensas en algo parecido a King Kong o Godzilla. Un monstruo gigante con cuernos, garras enormes y la capacidad de destruir ciudades enteras. Durante décadas nos han dicho que es una criatura sobrenatural que aparecerá al final de los tiempos. Pero aquí viene la verdad. La bestia del Apocalipsis no es un monstruo literal. Nunca lo fue. Para los cristianos del primer siglo, la bestia tenía cara y nombre: el Imperio Romano. Piénsalo por un momento. Juan estaba escribiendo desde la isla de Patmos, exiliado por las autoridades romanas. Sus lectores vivían bajo el terror de ese mismo imperio todos los días. Para ellos, Roma, literalmente,
Era una bestia devoradora que se alimentaba de la sangre de los inocentes. Pero Juan no podía escribir. El Imperio Romano es malvado y va a ser derrotado. Eso habría sido una sentencia de muerte inmediata. Entonces usó el símbolo de la bestia. Y aquí viene la parte más genial. En la descripción que hace Juan, la bestia tiene 7 cabezas. En el lenguaje simbólico de la época, las cabezas representaban reyes o emperadores. Los estudiosos han identificado que estas 7 cabezas corresponden exactamente con los primeros 7 emperadores romanos. Juan también describe cómo la bestia exige adoración. Esto describe perfectamente la práctica romana del culto al emperador. Los emperadores no solo exigían obediencia política, sino adoración religiosa. Para los cristianos, esto era la blasfemia máxima. Pero aquí viene la parte más importante. En la visión de Juan, la bestia no gana. Al contrario, es derrotada completamente. En una época donde Roma parecía eterna e indestructible, Juan se atrevió a profetizar que ese imperio iba a caer. Y ¿sabes qué? Tenía razón. El Imperio Romano eventualmente colapsó. Este mensaje era revolucionario para su época. Juan les estaba diciendo a los cristianos que huyen. Sé que este sistema parece todopoderoso. Sé que sienten que no hay esperanza. Pero he visto el final de la historia. Y la bestia va a ser derrotada. Imagínate el impacto que esto tuvo. Estaban viviendo bajo la bestia todos los días. Veían su poder, sentían su crueldad, sufrían bajo su opresión. Pero Juan les decía, resistan un poco más, manténganse firmes. La bestia no es eterna. Y aquí está la aplicación para nosotros hoy. Aunque el Imperio Romano cayó hace siglos, en cada época surgen nuevas bestias. Sistemas que oprimen a los débiles, que exigen una lealtad que solo pertenece a Dios, que parecen invencibles pero que eventualmente caen. El mensaje del Apocalipsis para nosotros es el mismo. Las bestias no son eternas. Los sistemas injustos eventualmente colapsan. El amor siempre triunfa sobre el odio, aunque a veces tome tiempo. Cuando entiendes esto, la bestia del Apocalipsis deja de ser una fuente de terror y se convierte en lo que Juan siempre quiso que fuera, una fuente de esperanza indestructible. La bestia no es el diablo en persona, es cualquier sistema que oprime a los débiles. Y la buena noticia es que todos esos sistemas, sin importar cuán poderosos parezcan, eventualmente caen. Ahora, hablemos del número que ha causado más supersticiones en la historia. El famoso 6. 6. 6. He conocido gente que se niega a vivir en direcciones que contengan estos números. Otros que cambian su número telefónico si aparece la secuencia 666. Algunos incluso evitan comprar productos que cuesten ese valor por miedo a estar invocando algo malévolo. Pero, ¿qué tal si te dijera que el 666 no es un número mágico del futuro, sino algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más inteligente? Para entender esto, necesitas saber algo sobre los tiempos bíblicos. Los números como los conocemos hoy no existían. En su lugar, cada letra del alfabeto tenía un valor numérico específico. Era como un sistema de código que todo el mundo educado conocía. Esto se llamaba gematría. Cualquier nombre o palabra podía ser convertida en un número simplemente sumando el valor de sus letras. Era tan común hacer esto que se convirtió en una especie de juego intelectual. Cuando Juan escribió que el número de la bestia era 6, 6, 6, sus lectores originales no pensaron: «Oh no, un número diabólico misterioso». Pensaron: «Déjame calcular de qué nombre está hablando Juan». Y cuando hicieron el cálculo, descubrieron algo que los dejó asombrados por la inteligencia de Juan. El nombre de un emperador romano escrito en caracteres hebreos suma exactamente 6, 6, 6. Nerón, el emperador más cruel que Roma había conocido hasta ese momento. El hombre que había convertido la persecución de cristianos en un espectáculo público. El emperador que usaba cristianos como antorchas humanas para iluminar sus fiestas nocturnas. Nerón había ordenado la ejecución de los apóstoles Pedro y Pablo. Había quemado gran parte de Roma y luego culpó a los cristianos. Para los cristianos del primer siglo, Nerón representaba la maldad absoluta en forma humana. Pero Juan no podía escribir directamente: «Nerón es malvado».
porque eso habría sido alta traición. Incluso después de que Nerón murió, hablar mal de un emperador seguía siendo peligroso. Entonces Juan usó la gematría como un código secreto. Escribió 666, y todos los cristianos entendieron inmediatamente. Ah, está hablando de Nerón. Era como escribir en código durante una guerra. Los cristianos podían leer el mensaje perfectamente, pero si las autoridades romanas interceptaban el texto, verían solo números aparentemente inocentes, pero hay más. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, Nerón ya había muerto hacía casi 30 años. ¿Por qué entonces seguía hablando de él? Porque los emperadores que siguieron adoptaron las mismas políticas anticristianas. Domiciano, quien gobernaba cuando Juan escribió, era conocido como el segundo Nerón por su crueldad similar. Entonces, el 6 no era una profecía sobre el futuro, era un comentario sobre el presente. Juan estaba diciendo, el espíritu de Nerón está vivo en Domiciano, la misma crueldad, la misma opresión, pero aquí viene lo más importante. Juan no presenta este número como algo que debemos temer. Al contrario, dice que se necesita sabiduría para calcularlo. En otras palabras, si eres lo suficientemente sabio para entender este código, entonces eres lo suficientemente sabio para no dejarte engañar por el poder temporal de estos tiranos. Esto significa que durante siglos, millones de personas han tenido pesadillas por un número que simplemente era el nombre codificado de un emperador romano, que ya murió hace 2000 años. El 666 no es el número del diablo. Es el número que nos recuerda que todos los tiranos, sin importar cuán poderosos parezcan, son simplemente humanos imperfectos que eventualmente caen. Y llegamos al símbolo que ha inspirado más películas apocalípticas, el Armagedón. Solo mencionar esta palabra evoca imágenes de explosiones nucleares, ejércitos angelicales luchando contra demonios. Y básicamente, el fin de la civilización. El cine ha hecho fortunas con esta idea. Pero aquí viene la verdad. Armagedón no es el nombre de un evento futuro. Es el nombre de un lugar real que existía en los tiempos bíblicos. En el texto original, la palabra es Megido. Era una ciudad ubicada en el norte de Israel, en una de las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. Para los lectores originales del Apocalipsis, mencionar Megido era como mencionar Waterloo. Era el lugar donde se habían decidido los destinos de las naciones a lo largo de la historia. Alrededor del año 1457 a.C., el faraón egipcio Tutmosis III libró una batalla decisiva allí que estableció el dominio egipcio durante siglos. En el año 609 a.C., el rey Josías de Judá murió en batalla en Megido, marcando el fin de la independencia de su reino. Todos los grandes imperios habían luchado batallas decisivas en Megido. Era literalmente el lugar donde se decidía quién tendría el poder y quién no. Entonces, cuando Juan menciona el Armagedón, no está hablando de una guerra literal del futuro, está usando un símbolo. El lugar donde se decide el destino de los imperios. Pero aquí viene la parte más hermosa. Para los cristianos del primer siglo, su propio Armagedón sucedía todos los días. Cada mañana se despertaban y tenían que decidir: ¿voy a adorar al emperador o voy a mantenerme fiel a Jesús? Esas eran las batallas reales que estaban librando. No batallas con espadas, sino batallas en sus corazones. Batallas entre la fe y el miedo, entre el amor y el odio. Y Juan les estaba diciendo: en esa batalla diaria que están librando, quiero que sepan cuál va a ser el resultado. El bien va a triunfar sobre el mal. Pero aquí está lo más increíble. ¿Quién gana la batalla en la visión de Juan? No es Jesús como un guerrero feroz destruyendo enemigos con violencia. Juan dice que la batalla la gana el Cordero. Y en todo el Apocalipsis, el Cordero se refiere a Jesús como el que fue sacrificado, el que murió por amor, el que venció no a través de la violencia, sino a través del sacrificio. Esta es la ironía más profunda del Armagedón. La batalla final no se gana con violencia, se gana con amor. No se gana matando enemigos, se gana muriendo por ellos. Y el mensaje para nosotros es revolucionario. Todos estamos librando nuestro propio Armagedón todos los días.
Batallas contra la tentación de odiar a quienes nos lastima. Batallas contra la tentación de perder la esperanza cuando las cosas se ven oscuras. Y el mensaje del Apocalipsis es: en esas batallas diarias del corazón, el amor siempre gana. El perdón siempre es más poderoso que la venganza. La esperanza siempre derrota al miedo. Entonces, la próxima vez que escuches a alguien hablar del Apocalipsis como si fuera una película de terror, recuerda la verdad. Recuerda que las bestias caen, que los números codificados pierden su poder, y que en la batalla final entre el bien y el mal, el amor siempre gana, porque esa es la verdadera historia del Apocalipsis. No es una amenaza sobre el fin del mundo. Es una promesa sobre cómo el amor puede triunfar incluso en las circunstancias más difíciles. Es la historia de cómo la esperanza puede florecer en medio de la desesperación, de cómo el perdón puede ser más poderoso que la venganza. Y es una historia que vale la pena contar, porque es una historia que cambia vidas.